Todos. Este vídeo es la enseñanza que di el Jueves Santo de 2024 sobre la conexión entre el Seder de Pesaj, el ritual de Pascua, de la cena de Pascua judía, y la institución de la Eucaristía, puesto que nuestro Señor Jesucristo fue en el transcurso de esa última cena de Pascua, cuando instituyó tanto la Eucaristía como el orden sacerdotal. Y vamos a ver también que podemos encontrar en la celebración de la liturgia eucarística católica de lo que viene de esa cena de Pascua. En primer lugar, vemos que el altar está cubierto por un mantel y hay normalmente pues dos velas. La cuestión de las velas viene de que los judíos no celebran nada sin encender velas. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo el Señor al crear el mundo fue separar las tinieblas de la luz. Por tanto, cuando el sacristán o cualquier otra persona encienden las velas antes del comienzo de la celebración de la Santa Misa, es un momento muy bonito para pedir que la celebración de esa misa disipe las tinieblas de nuestro corazón, al igual que el Señor lo primero que hizo cuando creó el mundo fue separar la luz de las tinieblas. Por eso tiene importancia el ir a la celebración de la Santa Misa con un poquito de antelación y no con el tiempo justo o ya comenzada. La cena de Pascua tiene un carácter eminentemente familiar si leemos los relatos del Éxodo. Aquí no exactamente. Normalmente pues la preside el padre de familia o si hay alguna persona importante es esa persona la que preside la celebración. Aquí estamos en presencia del Señor y sus discípulos. Es una cena que ha querido celebrar con su familia espiritual que será la Iglesia. Y por aquello de quiénes son mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Naturalmente la celebración la preside Jesús, que es reconocido como maestro por todos, maestro y no solo maestro. Intervienen en el ritual, ya lo diremos, por ejemplo hay intervenciones del hermano mayor y el hermano menor, por eso el Señor les dice a San Pedro, el hermano mayor, y a San Juan, el hermano menor, que le preparen la Pascua. En el lugar de celebración de la Pascua tenía que ser un lugar pues adornado con cierta elegancia, con cierta belleza, al igual que los elementos, los platos, por ejemplo el mantel que ya hemos mencionado, que se van a utilizar para la cena. Es algo muy importante. En los tiempos de Jesús la cena consistía en comer el cordero según las prescripciones que había dado Dios en el libro del Éxodo, que tenía que ser un cordero sin defecto, Jesús no tenía pecado, macho, varón, como Jesús, de menos de un año. Claro, los corderos tienen menos de un año. Se supone que es porque el cordero no tiene el olor de las, no percibe bien el olor de la sangre y por tanto no se resiste al sacrificio, como el Señor no se resistió al sacrificio. Con esto decimos, en el relato de la última cena no hay cordero, sí hay cordero. Jesús, como dice Juan 1.20, el Evangelio según San Juan 1.29, San Juan el Bautista dice, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una afirmación que les tuvo que chocar muchísimo a los discípulos, pero que seguramente empezaron a comprender en esta última cena. La cena de Pascua sigue un ritual muy estricto, es el Seder de Pesaj o ritual de Pascua. El celebrante principal, y bueno, todos los demás, pero sobre todo el celebrante principal, tiene que llevar por escrito lo que se llama la Hagadá. La cena de Pascua dura toda la noche. En la noche del paso, del Pesaj, del salto, el paso del saltando a los primogénitos de Israel, puesto que tienen en las jambas y en el dintel de las puertas la sangre del cordero. Y tiene que durar toda la noche, y entonces pues esta es una noche llena de diálogos, de brindis, de bendiciones y de los relatos del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel contaba sobre su salida de Egipto.
Esto era para que todas las generaciones conocieran en profundidad la historia y la vivieran de una forma muy especial. Por eso el ritual se tenía que seguir estrictamente y por eso el celebrante y todos los demás tienen la Haggadah, es decir, esta recopilación de todo lo que se va a hacer durante la noche. El ritual tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios ha decidido relacionarse con nosotros. Nosotros no podemos relacionar, no sabemos cómo relacionarnos con Dios porque Dios es mucho más grande que nosotros. Entonces, Él mismo proporciona la manera en que nos relacionemos con Él. Por eso el ritual hay que seguirlo estrictamente. Se trata de un culto a Dios, no de un servicio religioso. El servicio religioso está hecho para los fieles, por ejemplo, lo que hacemos las cosas que hacemos en el grupo de oración, etcétera. Pero el ritual de la Santa Misa, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, siempre son los mismos porque estos rituales son revelación de Dios. Y esto los judíos también lo tenían, lo seguían estrictamente. Por eso los cambios y las invenciones litúrgicas, pues, en principio, pues están de más. El ritual no es para que la gente disfrute mucho y para que a la gente le guste, no, es para que le guste a Dios. Es que es siempre lo mismo, claro, porque también nuestros pecados son los mismos, nuestra pobreza y nuestra debilidad siempre es la misma y Dios no se aburre, así que nosotros tampoco tenemos derecho a aburrirnos por mucho que el ritual sea siempre lo mismo. Fijémonos en que en el comienzo de la liturgia eucarística el sacerdote tiene el misal encima de la mesa. Eso es un recuerdo de la cena de Pascua judía donde el celebrante principal seguía estrictamente la Haggadah, aunque se la supiera de memoria. La finalidad de la cena de Pascua, como ya he dicho, era transmitir a las sucesivas generaciones esa historia, pero que no se comprende como solamente una historia. La finalidad también es que las nuevas generaciones se sientan también esclavos y se sientan luego liberados por la mano poderosa de Dios, al igual que les pasó a sus antepasados. Es lo que en griego los judíos llamaban anamnesis, que no es un simple recuerdo o conmemoración. Cuando el Señor dice haced esto en memoria mía o en conmemoración mía, no se refiere a un simple recuerdo, puesto que nosotros no estábamos allí. Es una actualización de aquello que pasó en el pasado. Es decir, al igual que los judíos querían actualizar esa opresión y esa liberación por parte de Dios que los sacó de Egipto, el Señor nos dice que está actualizando ese sacrificio que va a hacer en la cruz después de la última cena. No es, por tanto, un simple recuerdo, no es una representación teatral, es que aquel que dio la cena en ese momento a sus apóstoles vuelve para volver a entregarse a nosotros hoy como comida y como bebida, como verdadera comida y como verdadera bebida, como dice en el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y para esto tiene que estar la presencia real del Señor en las dos especies. Hay un concepto previo que tenemos que tener en cuenta. Para los judíos, adoración significaba sacrificio. ¿Por qué quiere Moisés sacar al pueblo de Egipto? Para adorar. ¿Qué significa adorar? Si lo leéis, es así, para adorar. Adorar significa ofrecer un sacrificio. Esto lo vemos también, por ejemplo, en el relato del sacrificio o del no sacrificio de Isaac, cuando Abraham dice, vamos al monte a adorar. Y adorar es ir a ofrecer un sacrificio. Y por eso se lleva en una mano el cuchillo y en otra el fuego. Nuestros hermanos protestantes entienden por adorar, pues, no sé, montar un grupo de música con un montón de gente, que alabe mucho al Señor, que grite mucho, que cante mucho y que entonces entren en éxtasis y hablen en lenguas, etcétera, etcétera. Eso no es adorar. Adorar entre los judíos y también entre nosotros, como veremos, es hacer un sacrificio. El sacrificio consiste en matar una víctima, pero no solo eso. El sacrificio
la palabra sacrificio implica transformación. Es decir, el sacrificio no termina cuando se ha degollado a la víctima o se ha matado a la víctima. No, el sacrificio termina cuando esa víctima es comida o es quemada. En el caso del holocausto se quema completamente. Holocausto significa eso, quemado totalmente. O si es un sacrificio, no sé, de expiación, pues entonces se saca la grasa, se quema la grasa y el animal se consume. Por tanto, el sacrificio termina con la transformación de esa víctima en otra cosa, por ejemplo, en el humo que sube hasta Dios en forma de grasa o toda la víctima, o bien cuando se come. Y esto es muy interesante porque en la Eucaristía lo que se produce es un sacrificio con una transformación de las especies en el cuerpo y la sangre del Señor. Continúo. El Seder de Pesaj o el ritual de Pascua está marcado por 4 copas, lo que se llaman 4 copas. En realidad no es que sean 4 copas, son 4, digamos, momentos en que se bebe el vino como si dijéramos un brindis. Esas 4 copas están recogidas en Éxodo 6, 6, 7, que describe las 4 acciones de Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto. Os sacaré, primera copa, os rescataré, segunda copa, os redimiré, tercera copa, la copa de la redención, muy importante, tercera copa, copa de la redención, y cuarta parte o cuarta copa, cuarta acción de Dios, os adoptaré como pueblo. Los cálices que se utilizan en la Santa Misa pues suelen ser de oro. Bueno, hubo una moda que se hacían de cerámica, pintaditos y tal, pero lo suyo es que sea una copa especial. Y de hecho lo era, porque en la mayoría de las casas había una copa reservada especialmente para el celebrante principal de la cena de Pascua. La última cena no la celebra el Señor en medio del monte o en una choza cualquiera, no, la celebra en casa de un hombre rico, que es probablemente la casa de Marcos el Evangelista, de los padres de Marcos el Evangelista, y en el piso alto, es decir, estamos ante una señora casa. ¿Por qué? Porque la celebración de la Pascua requería una preparación, una decoración especial, muy especial. Y evidentemente, pues el padre de Juan Marcos tendría reservada una copa bonita para la cena de Pascua del Señor. En Indiana Jones y el Arca Perdida, me parece que es, Indiana Jones tiene que elegir de entre un montón de copas que hay la copa que utilizó el Señor, y entonces dice, una copa de carpintero, entonces elige una copa de madera. Bueno, queda bonito, pero no es real. La copa tendría que ser una copa de un material noble o de una piedra semipreciosa. Por ejemplo, el cáliz del Santo, el Santo Grial de la Catedral de Valencia es una copa de ágata, muy refinada y muy bien pulida. Bien, dentro de la cena de Pascua, pues se acompaña el pan, claro, pero el pan tiene que ser pan ácimo. ¿Por qué? Bueno, pues en Éxodo se da pues la excusa de que efectivamente había poco tiempo y entonces no daba tiempo a que subiera el pan. También hay otra explicación, evidentemente, que luego la vamos a encontrar, por ejemplo, en San Pablo, que la levadura, y también el Evangelio, que la levadura era símbolo normalmente de corrupción. Y por tanto, antes de la cena de Pascua se quitaba todo lo que pudiera tener levadura dentro de la casa, todo pan, restos, migajas, de lo que sea, de que tuviera levadura, y se utilizaban panes ácimos en el transcurso de la cena de Pascua. En un momento determinado, el celebrante principal coge de los 3 hogazas de pan ácimo que hay, o de las 3 tortas de pan ácimo que hay, coge hay 3, coge la de en medio y la parte y una mitad o una parte de esa torta de pan ácimo se reserva para el postre, aficomen, se llama en griego. Y si hay niños, pues se esconde para que los niños la encuentren y se le da un premio al que la encuentre. Y en esa partición
del aficomen, pues es probablemente cuando el Señor instituye la Eucaristía de su cuerpo. En 1 Corintios 5, San Pablo le dirá a la comunidad de los corintios: sois panes ácimos. ¿Por qué? Porque no tenéis corrupción, no tenéis levadura. Dice: desechad la levadura vieja de la corrupción y tomad los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Los relatos de la Pasión nos hablan de que después de cantados los himnos fueron al huerto de los olivos. ¿A qué himno se refiere? Bueno, pues la institución de la Eucaristía, de la sangre del Señor, se lleva a cabo probablemente entonces en la tercera copa, en la copa de la redención. El ritual de Pascua dice que después de esa copa viene el canto de lo que se llama el Jalel egipcio, es decir, los salmos 113 a 118 se llama Jalel egipcio porque la tradición decía que esos salmos se cantaron por el pueblo de Israel al tiempo de la salida de Egipto. Y si cantan esos salmos y se van al huerto de los olivos es porque no se ha bebido la cuarta copa. El Señor en la institución de la Eucaristía dice: esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque Moisés roció al pueblo con sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que hago con vosotros, en Éxodo 24:8. El Señor instituye con su sangre una nueva alianza, que esta ya será perpetua. ¿Por qué? Porque la antigua alianza había sido incumplida por el pueblo a causa de todas sus transgresiones. El único que cumple la alianza y que lo dirá en lo alto de la cruz: todo está cumplido, es Cristo. Cristo es el que cumple estrictamente toda la ley. Cristo, como hombre, ha cumplido toda la ley. Entonces ya la antigua alianza, como Dios cumplió su parte y los hombres en Cristo han cumplido la suya, esa alianza se termina y viene una nueva alianza, que esta sí será perpetua. Y vemos que estaba profetizada en el capítulo 36 de Ezequiel, en Jeremías 31-33 y muy interesante en Malaquías 1:11, que dice: desde oriente a occidente, en todo lugar se ofrece en mi nombre una ofrenda pura. Hay una de las plegarias eucarísticas que dice: te ofrece en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Malaquías 1:11. Habla de una ofrenda pura, Jesús no tiene pecado, y dice de oriente a occidente, en todo lugar, es decir, ya no serán sacrificios en el templo de Jerusalén. Y si eso lo complementamos con el final del libro de Isaías, donde dice el Señor que sacará levitas de todo el mundo, pues entonces blanco y en botella. La sangre, los sacrificios en el templo, pues se untaba el altar, se derramaba alrededor del altar, etcétera. Era la prueba de que la víctima había sido sacrificada y que la vida de esa víctima, que era la sangre, se ofrecía a Dios. Y todas las alianzas con Dios, pues está presente la sangre. Bueno, entonces, ¿por qué el Señor interrumpe la cena en esa tercera copa? Porque la cuarta copa la beberá, dice expresamente que no volverá a beber el fruto de la vid hasta que no esté en el reino de su Padre. Entonces vemos que esta última cena es una cena de Pascua muy especial porque empieza en el cenáculo, en el aposento alto, pero va a terminar en la cruz. Cuando Marcos, por ejemplo, Marcos 15:36 dice: tengo sed, y bebe el vinagre, y antes se había negado al vino con mirra o vino con hiel que le habían dado como narcótico para el dolor. Y entendemos entonces que en el huerto de Getsemaní dijera: si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz. ¿Este cáliz cuál era? Pues la cuarta copa del vinagre que iba a beber en lo alto de la cruz. En lo alto de la cruz dirá aquello de todo está cumplido, al que hemos hecho referencia, e incluso después de muerto cumple el Señor con el reposo del Shabbat, porque el sábado, pues, es cuando desciende a los infiernos, etc. O sea, guarda el reposo del Shabbat. La cena de Pascua tiene un contenido mesiánico muy marcado, puesto que hay una quinta copa.
Hay una quinta copa y un asiento que se reserva al profeta Elías. ¿Y esto por qué? Porque estaba también profetizado que antes del Mesías vendría Elías. De hecho, al principio el Evangelio según San Lucas nos dice que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías y cuando le pregunta a la gente al Señor si es cierto que va a venir, tiene que venir Elías antes del Mesías, dice el Señor, Elías ya vino e hicisteis con él lo que quisisteis. Esta profecía de que tenía que venir primero Elías es Malaquías 3:23. Claro, si como dice el Señor, Elías ya vino, quiere decir que él es el Mesías. Pues en la cena de Pascua hay una copa reservada para Elías porque ellos, los judíos, todavía no se han enterado de que Elías ya vino y por tanto están esperando al profeta Elías porque detrás de Elías viene el Mesías. Cuando termina todo el ritual de Pascua, le dicen al hijo menor que salga a la calle, que llame a Elías, el niño abre la puerta, llama a Elías, Elías no viene, no viene, pues venga niño, cierra la puerta y al año que viene en Jerusalén, porque de aquí a la próxima Pascua puede venir Elías y detrás el Mesías. Pues nada, que sigan esperando. Bien, hay otras cuestiones en la cena de Pascua judía, por ejemplo, las abluciones, el lavatorio de manos que el sacerdote católico hace antes de la consagración, pues vienen de ahí también. O el tapar las ofrendas del pan y el vino, eso también está conectado con la Pascua judía. O las bendiciones del pan y el vino, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, etcétera, etcétera, vienen de allí, de la cena de Pascua judía. ¿Qué sentido tiene el sacrificio de Cristo en medio de todo esto? Pues que en la consagración, en la celebración de la Pascua, cuando presenta, dice San Mateo, tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Y qué tenía que ver la celebración de la Pascua con el perdón de los pecados? Pues que esa era la misión de Jesús. Por eso interrumpe en la tercera copa la cena de Pascua para proceder al sacrificio del cordero, que como ya habíamos visto, sí había cordero, pero no estaba sacrificado. Ahora se va a proceder al sacrificio de ese cordero. La ley judía establecía que el cordero debería ser examinado previamente por los sacerdotes para declarar su aptitud para el sacrificio. Evidentemente, eso es lo que ocurre cuando prenden a Jesús y lo llevan a Herodes, lo llevan a Pilatos y lo llevan al Sanedrín. Allí Jesús es encontrado apto para el sacrificio, reo es de muerte. El propio evangelista San Mateo ya nos había anticipado que el ángel del Señor se apareció en sueños a Moisés y le dijo, le pondrás por nombre Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. La misión de Jesús es esa. Y esa expiación de los pecados del mundo la va a ofrecer él mismo, que actúa como sacerdote y como víctima al mismo tiempo. Porque solamente los sacerdotes, salvo precisamente en la cena de Pascua, donde era el padre de familia el que hacía el sacrificio, solo los sacerdotes podían matar a los animales y manipular la sangre.